¿Era cruel el Dios del Antiguo Testamento? Hay algunos que dicen eso, de que en el Antiguo Testamento Dios es sanguinario, enojado, enfurecido contra el pecador, y luego en el Nuevo Testamento vemos el amor de Dios, la misericordia de Dios en el personaje de Jesucristo. Pero un cristiano creo que escucha eso y como que no encaja bien con lo que conocemos de nuestro Dios. Nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Cómo es posible de que sea de una manera en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo? Entonces, como que de un lado decimos, no, o sea, Dios es el mismo, pero ¿cómo explicamos la realidad de que hay ciertos pasajes del Antiguo Testamento que son muy difíciles, muy fuertes? Uno de esos textos se encuentra en los Salmos. Existen lo que se llaman salmos imprecatorios, en donde el salmista parece que está disfrutando, quiere la destrucción del impío. Y no parece una actitud cristiana, no parece una actitud correcta. Uno de esos ejemplos se encuentra en el Salmo 137, versículo 9, donde el salmista dice: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Es como que, wow, qué fuerte. Parece como muy fuera de lugar, parece que es un versículo que no pertenece o no debe estar dentro de la Biblia. O sea, parece cruel, parece feo. ¿Cómo es que tú vas a querer que los niños de otros sean matados y así de feo? Entonces, ¿cómo entendemos un versículo así en particular nosotros que creemos de que la Escritura es la perfecta revelación del carácter de nuestro Dios? Si ese versículo está en la Biblia, es porque nos revela quién es Dios y el Dios que adoramos, que debemos de admirar, nos revela de su justicia. Y creo que eso es el primer punto que quisiera destacar, de que muchas veces nosotros hemos concebido de manera idólatra de que Dios es un Dios de puro amor, de misericordia, y nos olvidamos de que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. Y la verdad es que de este lado de la cruz, ya que hemos sido perdonados, hemos sido limpiados de todo nuestro pecado por medio de Jesucristo, nos olvidamos de que Dios aborrece al impío. Nos olvidamos de que Dios está airado contra el impío y que si alguien rehúsa creer en Jesucristo, de que va a ir al infierno y va a sufrir la furia de la ira de Dios por toda la eternidad. Entonces un versículo así nos ayuda bastante a recordar cómo es nuestro Dios, de que sí es misericordioso, pero también es justo. Lo otro, para ubicar este versículo en su contexto, es recordar que estamos aquí bajo el antiguo pacto. Estamos dentro del Antiguo Testamento. Y Dios tenía un propósito muy particular para el pueblo, para la nación de Israel. Y vemos en particular en el libro de Éxodo, también Deuteronomio, también en Josué, vemos de que Dios tenía el propósito de usar a la nación de Israel para precisamente juzgar a las naciones impías. Obviamente siempre Dios ofrecía su perdón al mundo. Dios ofrecía su perdón a las naciones. Lo vemos en Jonás, que Dios quiere salvar a los asirios, los enemigos de Israel. Dios no quiere la muerte de nadie. Pero si alguien rehúsa creer, si alguien rechaza a Jesucristo y merece la muerte, merece morir, entonces en el Antiguo Testamento Dios, en vez de hacer caer relámpagos sobre la persona, en vez de siempre hacer lo que hizo con Sodoma y Gomorra, donde hizo caer fuego y azufre desde el cielo, muchas veces usaba el pueblo de Israel como su espada para ejecutar su sentencia de muerte en contra de las naciones. Vemos un claro ejemplo de esto en 1 Samuel capítulo 15, en donde Dios dice a Saúl y la nación de Israel: ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te
apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y dices, oye, ¿qué onda ahí? ¿Por qué aún los niños? O sea, porque cada uno de esos individuos merecían la muerte. La paga del pecado es muerte. Aún niños, ¿no? Heredan el pecado, merecen muerte. Si un niño, si un adulto, si alguien llega al cielo, no es porque lo merece, sino porque Dios es misericordioso y lo salva por medio de la obra de la cruz, ¿no? Entonces, Dios decide juzgar a estos individuos de Amalek y usa a Israel para ejecutar su sentencia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto al Salmo 137, versículo 9, en donde el salmista parece como que está deseando la muerte de otros, está pues celebrando la muerte de otros? Bueno, el punto otra vez es ver de que los judíos, los israelitas, en este momento estaban siendo usados por Dios para disciplinar y para juzgar a ciertas naciones. Y muchas veces la razón que reaccionamos tan feo a un versículo así es porque ignoramos y desconocemos el resto del Antiguo Testamento. Un versículo muy clave se encuentra en Isaías 13, versículo 16, en donde Dios, hablando de los babilonios, hablando de que Él iba a juzgarlos por su pecado, Él profetiza esto. Dice, sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Feo, claro, o sea, Dios va a juzgar, Dios se va a encender su ira y va a matar a esos babilonios por la forma que maltrataron a su pueblo Israel. Entonces, Dios en Isaías 13 está profetizando, hablando de que Babilonia iba a maltratar a Israel, pero Dios dice, mía es la venganza, yo voy a juzgarlos por la forma que ellos te van a maltratar. Yo voy a hacer eso, que sus niños serán estrellados delante de ellos. Entonces, cuando el salmista en el Salmo 137 escribe, él escribe ¿cuándo? Dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. Es decir, de que el salmista en el Salmo 137 está en el exilio en Babilonia. ¿Y qué es lo que está esperando? Está esperando el momento en que Dios iba a cumplir su profecía, cumplir su promesa, destruir a Babilonia y regresar a los israelitas a su lugar, a la tierra prometida. Y el salmista, tal vez en maneras que no podemos comprender, pero dice, uy, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que, ¿qué? Dichoso el que cumpla la promesa de Dios, dichoso el que hace lo que Dios dijo que iba a hacer. Y creo que eso nos ayuda a comprender de que no es de que el salmista quiere tomar venganza. No es de que el cristiano puede tomar venganza o querer de que alguien sea destruido. Uy, cómo quisiera aplastar a esa persona o que Dios le mate. No vemos eso. Lo que vemos es de que el salmista está esperando con ansias de que Dios cumpla con su palabra. Dice, uy, cuán dichoso será la persona que pueda hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Y creo que para nosotros o para él que dice, eso solamente es del Antiguo Testamento, se les olvida que esto ocurre no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo, segunda de Tesalonicenses 1, e incluso en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6, ¿qué dicen los mártires? Los mártires están clamando y ¿qué dicen? ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo no vas a aplicar tu justicia a la tierra?
¿Hasta cuándo no vas a vengar tú la sangre de nosotros? Entonces, no es de que el creyente puede querer tomar venganza él mismo, sino que su esperanza es de que Dios es justo, que Dios va a aplicar justicia a la tierra, y yo puedo gozarme aún en esto, de que Dios va a dar a cada uno según lo que merece, y yo puedo deleitarme en la justicia de Dios, gozarme en la justicia de Dios para perdonar a los que se arrepienten y también para juzgar a los que rehúsan creer en Jesucristo. Termino con esta exhortación. Si este no es el Dios que tú dices que adoras, es que no adoras al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es tanto un Dios de misericordia como un Dios de justicia y santidad. Y no importa el concepto que tengamos de Él, es el Dios que existe, que se revela en la Escritura, el que se goza en la justicia, el que se goza en la justicia de tanto, perdonar a los suyos, tanto de aplicar juicio a los que no creen en Él. Así que te animo, te invito a arrepentirse y creer en ese Dios para escaparse de su ira y encontrar su perdón que se encuentra en su Hijo Jesucristo.